Hola, el menú de hoy incluye lo siguiente: tragedia lamentable en el mar Mediterráneo, por lo menos 100 muertos y varios centenares desaparecidos de inmigrantes. Después, el retorno del Estado a la economía, algo que parecía casi imposible, pues se está dando en estos momentos. Y para cerrar, en nuestra sección es bueno saber qué es el régimen parlamentario. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Soy Francisco Belaunde, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo, hoy viernes 16 de junio. No se olviden de suscribirse al canal para que así puedan recibir los avisos de las diferentes ediciones. Y empezamos, como decía, con esa lamentable tragedia en el mar Mediterráneo. Un barco de pesca atiborrado, se dice, de más o menos 750 personas apiñadas en el barco, donde aparentemente no tenían ni siquiera sitios donde, un lugar donde ir al baño, no tenían comida, tampoco tenían mucha agua. Pues un barco apiñado por estos famosos traficantes de seres humanos que les cobran varios miles de dólares a las personas que quieren emigrar a Europa, se hundió en el mar Mediterráneo, como digo. Aparentemente habrían ya más de 100 muertos, pero claro, hay muchos desaparecidos. Es decir, podríamos hablar eventualmente de algunos centenares de personas muertas. Han sido rescatadas poco más de 100 hasta ahora, y se teme digamos, una tragedia de grandes proporciones, ¿no? La peor que se produjo en esas aguas cerca de Grecia, porque esto ha sido cerca de Grecia, ocurrió en 2016, donde murieron más de 350 personas entre muertos y desaparecidos. Se podría eventualmente estar en una situación similar. Estos inmigrantes provenían básicamente de Egipto, de Siria y de Pakistán. Y lo que llama la atención en este caso es que en esta oportunidad zarparon de la ciudad de Tobruk, que es una ciudad que está al este de Libia. Hemos hablado de Libia, ¿no?, hace no mucho, de la guerra civil que hay en ese país. Y bueno, estos inmigrantes normalmente no es la ruta más conveniente para ir a Italia, ¿no? Más bien se hubieran podido ir a Grecia. Pero ¿qué pasa? Grecia se ha hecho la fama de tener actitudes muy duras respecto de los migrantes, incluso de cuando tratan de llegar con estos barcos o incluso barcazas más frágiles a las costas griegas. Las autoridades de ese país pues prácticamente las vuelven al mar, ¿no? Entonces parece que se corrió la voz, incluso los traficantes les habrían dicho a estos inmigrantes: no vayan a Grecia, vayan a Italia. Pero claro, Italia es más lejos, porque hay una ruta más directa para ir a Italia que parte más bien desde el oeste de Libia, ¿no?, desde más o menos la zona de Trípoli, que es la capital de Libia, y desde ahí más o menos, en la zona marítima, pues desde ahí parten hacia Italia, que está mucho más cerca. Pero en este caso, pues están partiendo del este, como digo, que es una ruta mucho más difícil y por lo tanto demora más. Y bueno, eso es lo que ha ocurrido finalmente. Hay detalles que van surgiendo de qué cosa pasó justo antes. Aparentemente un avión de Frontex. Frontex es una agencia guardacosta, si se quiere, de la Unión Europea, que tiene que ver con el manejo de las fronteras, y tienen medios como, por ejemplo, aviones para ver qué está pasando en el mar Mediterráneo. Dicen que ofrecieron su ayuda a los migrantes dijeron que no querían, porque aparentemente decían que iba a ser una manera para llevarlos de repente a Grecia o algo por el estilo. Pues pasaron un par de barcos también por ahí que dicen que también los migrantes se rehusaron a todo tipo de ayuda, más allá de recibir algo de alimentos o de agua, por la misma razón. Hay una norma internacional del mar que dice: cuando un barco, el que sea, pasa por un lugar donde hay gente que está en riesgo de ahogarse, como era sin duda lo que estaba pasando con estos migrantes apiñados en un barco que no podía soportar tanta gente, tiene necesariamente que ayudarlos, ¿no? Claro, de repente es muy chico, no pueden entrar todos, pero en todo caso ver la manera de ayudar a esas personas. Bueno, esto trae a colación las actitudes o las políticas cada vez más duras de los países europeos respecto de los migrantes, ¿no? Grecia está acusado por varias organizaciones de hacer algo ilegal, que es de impedir siquiera que estos migrantes pongan un pie en Grecia, ¿no?, para que así no tengan oportunidad de plantear una solicitud de asilo. Y cuando una persona solicita el asilo, ya no puede ser devuelto, ¿no?, mientras se examina su expediente. Entonces, eso es lo que las autoridades griegas quieren justamente impedir. Pero otros países también, incluso Dinamarca, que tiene un régimen, un gobierno socialdemócrata, pero que está aplicando políticas que van en el sentido de la extrema derecha. Por ejemplo, para Dinamarca, ya las personas que vienen desde Siria ya no califican
necesariamente para el asilo, porque dicen desde el 2019 pues ya se ha estabilizado la cosa en Siria, en gran parte del país ya no hay guerra y por lo tanto las personas que vienen de Siria ya no necesitan necesariamente el asilo, para que vean. Y bueno, justamente coincidiendo con esto, hace unos días la Unión Europea llegó a un acuerdo para, digamos, administrar mejor el tema de las migraciones y de los asilos. ¿En qué consiste? Es que para evitar que los países que están en el mar Mediterráneo, que son los que reciben el grueso de los inmigrantes, y que según las reglas europeas, una vez que llegan a esos países no se pueden mover de ahí hasta que sus expedientes de asilo, solicitud de asilo sean examinadas, no se pueden mover de ahí, no pueden ir a otras partes de Europa. Y entonces, claro, los que sufren son los países Grecia, Italia y España en particular, e incluso Malta, una pequeña isla, ¿no? Bueno, ahora han llegado a un acuerdo en el seno del Consejo de la Unión Europea que reúne, en este caso, a los ministros del Interior para que los países repartan los migrantes, ¿no? Entonces, significa que cada país va a tener que recibir por lo menos 30.000 inmigrantes al año, ¿no? O en el lapso de 3 o 4 meses, en todo caso, por lo menos 30.000. Y si no lo hacen porque no quieren recibir migrantes, van a tener que pagar por cada migrante 20.000 euros para que ese dinero sea entregado a los países que finalmente se van a ocupar de esos migrantes, ¿no? Y así que, bueno, es uno de los acuerdos que se ha llegado en la Unión Europea, porque efectivamente, digamos, recibir a los migrantes es todo un tema. Es todo un tema porque hay temas políticos, evidentemente, pero también logísticos, porque eso significa alimentar a esas personas, darles un lugar donde vivan. O sea, cuesta bastante dinero, ¿no? Y entonces, bueno, se quiere de alguna manera que los países que son por donde llegan los migrantes, que es por mar, no estén tan en desventaja respecto de otros países que están más al norte, ¿no? En fin, este es un tema de que seguramente vamos a seguir hablando, porque las migraciones continúan y la gente cuando está desesperada, aun cuando tengan riesgo de morir, pues simplemente van a intentar conseguir un destino mejor. Así que un tema que, como digo, va seguramente a seguir creciendo. Nos vamos ahora a un tema interesante, ¿no? Siempre se ha dicho que con la globalización, con el consenso de Washington en los años 90, pues el Estado retrocedía cada vez más en su rol económico. Pues eso está comenzando a cambiar. No en el sentido que el Estado estatice empresas o se crean empresas públicas, ¿no? En general no va por ahí el tema, aunque algunos pueda pasar eso en algunos casos, ¿no? Como ahora en Chile, que quieren crear una empresa estatal de litio. Pero el tema no va por ahí. El tema va que cada vez más países como Estados Unidos y países de la Unión Europea están ahora aceptando que el Estado intervenga para ayudar a sus empresas privadas. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque de acuerdo a las normas del comercio exterior, que son producto de tratados internacionales y que son vigiladas por la Organización Mundial del Comercio, la OMC, los países desarrollados no pueden ayudar a sus empresas desde el Estado, porque dicen que si un país lo hace es darle una ventaja competitiva respecto de las empresas de otros países desarrollados. Entonces está prohibido. Por supuesto, esta prohibición nunca ha sido absoluta, ¿no? Es decir, eso se supone que es así, pero en la práctica sí se ha estado dando de alguna manera este tipo de ayudas por varios países, ¿no? Claro, en la medida que es ilegal, pueden haber sanciones. Un caso clarísimo fue la disputa entre Estados Unidos y la Unión Europea por las ayudas a sus constructores de aviones, Boeing por un lado y Airbus por el otro. La OMC falló en contra de Estados Unidos por ayudar a Boeing, pero también en contra de la Unión Europea por ayudar a Airbus. China, por cierto, no cumple con eso. China considera que ellos son países todavía en desarrollo. Son la segunda economía del mundo, pero ellos se consideran países en desarrollo y dicen, por lo tanto, esas reglas efectivamente no se aplican a países en desarrollo. Entonces, China abiertamente ayuda a sus empresas. Por ejemplo, dándoles créditos a través de sus bancos estatales a tasas de interés no de mercado, que son más altas, sino subsidiadas, ¿no? Eso evidentemente constituye un apoyo a sus empresas que le dan una ventaja competitiva respecto de las empresas europeas, norteamericanas que compiten con ellos, japonesas y demás, ¿no? Pero últimamente Estados Unidos y la Unión Europea pues se han metido con todo al tema de las ayudas estatales a sus empresas. Hace no mucho Estados Unidos sacó una ley que se llama Inflation Reduction Act, que quiere decir una ley que tiene que ver con la reducción de la inflación. Y ahí metieron una serie de ayudas previstas para las empresas que invirtieran en las tecnologías limpias.
¿no? En la producción también de autos eléctricos, baterías y demás. Es decir, unas ayudas por un monto de más de 360.000 millones de dólares en un lapso de 10 años. Entonces, de manera abierta, Estados Unidos dice, ¿saben qué? Yo voy a financiar en parte voy a financiar a estas empresas a través de ayudas fiscales, de subsidios y demás, para que puedan fabricar en Estados Unidos, ¿no? Y por lo tanto vamos a atraer mucha más inversión y también crear empleos. Y claro, la Unión Europea se quejó, dijo, oye, no puedes hacer una cosa así porque al final los inversionistas se van a ir a Estados Unidos y nosotros nos vamos a perjudicar, ¿no? Incluso nuestras empresas se van a ir a Estados Unidos, van a abrir fábricas allá. Pero al final la Unión Europea está haciendo exactamente casi lo mismo, ¿no? Han sacado una serie de normas para financiar a las empresas que fabriquen autos eléctricos, baterías, eólicas y todo lo que tenga que ver con, digamos, la economía verde, si se quiere. Entonces, eso es lo interesante ahora lo que está pasando, ¿no? Todos los países están compitiendo para ver quién le da mayores subsidios a las empresas. Entonces, es un cambio de paradigma, efectivamente, ¿no? Esa prohibición que se dio en un momento dado de que los países desarrollados financiaran a sus empresas, ayudaran con apoyos a sus empresas, pues está quedando cada vez más detrás. Y cerramos este bloque con nuestra sección Es bueno saber. Y es bueno saber qué es el régimen parlamentario. A lo largo de este programa ustedes han visto que muchas veces me refiero que tal país tiene régimen parlamentario o puede tener un régimen presidencial. El régimen parlamentario se distingue del presidencial en el sentido que hay una diferencia entre el jefe de Estado, que no tiene ningún poder en el régimen parlamentario, que tiene básicamente un rol simbólico, protocolar, que puede ser un rey, en el caso de la democracia, de las monarquías constitucionales, que son las que existen en Europa, ¿no? Y el jefe de gobierno, y quien gobierna realmente es el jefe de gobierno, que es el primer ministro, o como se le llame de otra manera, que pues presidente del gobierno, presidente del Consejo de Ministros, o puede llamarse también canciller, que es el caso de Alemania y Austria, donde ahí se dice al que equivale al primer ministro, se le llama canciller. Son ellos los que gobiernan y no el jefe de Estado. Y ellos son parlamentarios, ¿no? Que antes de asumir el poder tienen que asegurarse que tienen una mayoría para gobernar. En la mayoría de los casos, en las elecciones no tienen mayoría absoluta, salvo en el caso del Reino Unido. Entonces, antes de ir ante el presidente y decirle ya tengo una mayoría y por favor, para que le nombre primer ministro, le encargue la formación de un gobierno en todo caso, le dicen, ¿saben qué? Yo ya tengo una coalición de gobierno con otros partidos. Entonces, primero tiene que conseguir una mayoría antes de poder formar gobierno y que el líder del partido que ha quedado primero pueda ser nombrado primer ministro. Y por otro lado, en ese sistema también el primer ministro puede decidir disolver el parlamento cuando se le ocurra, ¿no? No tiene que dar ninguna explicación, ¿no? Que no me han dado la confianza 2 o 3 veces. No, puede hacerlo cuando se le ocurra, ¿no? Él decide y finalmente la formalidad la firma, por supuesto, el jefe de Estado, pero el que decide es el jefe de gobierno. Y otra parte de ese régimen es que también los ministros pueden ser censurados y también el gabinete entero puede ser censurado. Ese es el régimen parlamentario, ¿no? En el régimen presidencial no es así. Pero hay casos curiosos, como el de Francia y el del Perú, donde hay una especie de mezcla entre régimen presidencial y régimen parlamentario. En Francia también hay un primer ministro. Normalmente la figura del primer ministro es propia del régimen parlamentario, no del régimen presidencial. Pero en Francia hay un primer ministro. En una época donde los mandatos del presidente, que eran de 7 años, y del parlamento, que eran de 5 años, obviamente no coincidían, pues podía darse el caso que en un momento dado, pues hubiera un presidente de derecha, por ejemplo, y un parlamento de izquierda, y por tanto el primer ministro era de izquierda. Así que tienen que cohabitar en un régimen donde el presidente sí tiene bastante poder, un presidente de derecha con un primer ministro de izquierda y viceversa. Pero ya no, porque ahora los mandatos son exactamente los mismos, de 5 años, y por lo tanto finalmente es un poco como si fuera un régimen presidencial, ahora sí, ni siquiera semi, ¿no? En la práctica. En el caso de Perú es un poco más extraño. En el caso de Perú es que hay un primer ministro, que tampoco debería existir un régimen presidencial, y el presidente puede nombrar como primer ministro a quien se le ocurra, aunque sea minoritario, no tengan ni siquiera mayoría en el Parlamento, que es lo que pasó con PPK. PPK nombró a un primer ministro, el señor Zavala, ustedes recordarán, en un Parlamento que está dominado de manera absoluta por el fujimorismo, y lo nombró, aunque no tenía mayoría. En Francia eso no hubiera sido posible. No hubiera sido posible que el presidente nombrara a alguien que tiene minoría en el Parlamento. En Perú sí. Entonces son 2 casos bastante curiosos de semipresidencialismo.
Muy bien, con estas explicaciones hemos llegado al final, aunque les recuerdo antes de la fiesta de la música, y les he hablado ya en estos últimos días, que comienza hoy, precisamente hasta el 22, que es una festividad organizada por la Alianza Francesa con el apoyo de la Embajada de Francia, y que son una serie de conciertos por varios lugares de Lima, también de provincias, ¿no? Y el concierto principal va a ser mañana en Miraflores. Busquen ustedes en Google el programa, ¿no? Y en la página de la Alianza Francesa y van a ver ustedes la programación y acudan, como sucede en otros países donde esta fiesta que nació en Francia hace más de 40 años en realidad, y ahora se da en varios países por iniciativa precisamente de Francia, que es lo que se llama el soft power francés. Después explicaremos qué cosa significa el soft power. Muy bien, hemos llegado al final de esta edición. Cuídense y nos reencontramos el lunes. Chau, chau.